tratar el tema de nubes, en general la clasificación de las nubes, tipos de nubes, reconocer un poquito, porque bueno, nosotros como astrónomos, ¿qué tiene que ver las nubes con nosotros? Muchísimo, ¿no? Dicen que la receta, si quieres hacer llover, pues pon un telescopio, apúntalo al cielo y se nubla automáticamente, ¿no? Entonces, para que no estemos tan peleados con las nubes, pues también podemos entenderlas, comprenderlas, disfrutarlas, estudiarlas, y bueno, son parte del paisaje en donde nosotros los astrónomos pues normalmente convivimos, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera comenzar por preguntarles a ustedes, pues, ¿cuál es el concepto que entienden de una nube? Si alguien quiere decirme qué es una nube, ¿cómo definirían una nube? Bueno, decíamos que era vapor, pero ya con lo que nos explicaste la vez pasada, dices que el vapor no lo podemos ver. Así es, correcto. Que ahora son microesferas de gotitas. Son gotitas de agua. ¿Alguien tiene el concepto de que la nube está hecha de vapor de agua? Es que más bien es vapor de agua que sube a la atmósfera por acción de los rayos del sol o por el calor y se condensa en la parte superior de la atmósfera creando nubes. Así es, sube como vapor. Sube como vapor. Pero cuando está la nube allá, ya no es vapor, ya no es más está vapor condensado en pequeñas gotitas. Son gotitas. El vapor, como bien comenta Irma, es completamente invisible y eso es fundamental entenderlo para entender los tipos de nubes que existen. Muchas veces yo creo que tenemos el concepto de la nube como algo casi tangible, como pues este video nos muestra este tipo de nubes como algodonosas, como casi uno se pudiera arrancarles un pedazo, ¿no? Y que eso fuera el vapor de agua, y no realmente nada que ver con esto, y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Bueno, esta es la presentación en donde ya habíamos tocado el tema de los fotometeoros, todo aquello que tiene que ver con la luz. Ahora estamos en la parte de nubes. Como les comentaba en un principio, pues las nubes es una actividad que podemos realizar prácticamente en cualquier día, desde cualquier lugar del planeta. Y entonces ahí están, pues para que las observemos. Hay incluso, así como nosotros estamos o pertenecemos ahorita a un grupo de astrónomos aficionados, también hay grupos de aficionados a las nubes. Y ellos incluso tienen un manifiesto, aquí está. Les voy a leer algunos de sus manifiestos. Dicen: creemos que las nubes reciben un trato injusto y que la vida sería infinitamente más pobre sin ellas. Pensamos que las nubes son la poesía de la naturaleza y el más igualitario de sus despliegues, ya que todo el mundo cuenta con una estupenda vista de ellos. Nos comprometemos a luchar contra la obsesión por los cielos azules, allí donde la encontremos. La vida sería muy aburrida si día tras día tuviésemos que alzar los ojos hacia una monotonía sin nubes. Pretendemos recordarle a la gente que las nubes son expresiones de los cambios de humor de la atmósfera y que pueden interpretarse como las del rostro de una persona. Creemos que las nubes son para soñadores y que su contemplación beneficia al alma. De hecho, los que piensen en las formas que ven en ellas se ahorrarán las facturas del psicoanalista. Así pues, declaramos ante todo aquel que quiera escuchar: alza la vista, maravíllate ante su efímera belleza y vive la vida con la cabeza en las nubes. Este es el manifiesto de la Sociedad de Observación de Nubes. Entonces, bueno, hay locos para cada tema, ¿no? Una nube es la materialización física y visual del vapor de agua atmosférico que, al cambiar de fase y agruparse, forma estructuras que cubren total o parcialmente el cielo. Es decir, deja de ser vapor, cambia de fase a agua y entonces se convierte en nube. Por ejemplo, una definición muy exacta que nos da el manual del observador de meteorología del Instituto Nacional de Meteorología define a la nube como una porción de aire enturbiada
por el vapor de agua condensado en forma de gotitas líquidas, en cristalitos de hielo o en esferitas congeladas, o por mezcla de ambos elementos. Es decir, sí se requiere vapor, por supuesto, pero este se condensa y deja de ser vapor para pasar a ser gotas, o bien cristales de hielo. Si recuerdan de la plática anterior de fotometeoros, había algunos fenómenos que mencionamos, como lo que son las coronas y las glorias, que producen efectos de colores. También están las nubes iridiscentes, y todas estas se forman por gotitas, pero la condición que teníamos como necesaria era que todas aquellas gotitas tuvieran prácticamente el mismo tamaño. Veíamos que si hay una variación de más del 15 o 20% en los tamaños, automáticamente el color que nos arrojan es blanco. Porque mientras todas las gotitas sean del mismo color, perdón, del mismo tamaño, van a emitir en una dirección pues luz roja, en otro ángulo luz verde, en otro ángulo luz amarillo, y depende de hacia dónde veamos esa nube, pues son los colores que nos va a estar emitiendo. Pero cuando tenemos que las gotitas ya hay chicas y grandes, porque ya empezaron a colisionar con ellas, entonces unas gotas nos van a emitir luz amarilla, mientras que la gota de al lado nos va a emitir luz azul, y la otra luz roja, y la suma de todos esos colores nos da el blanco. Por eso es que las nubes son blancas, pues porque tienen gotas de muchos tamaños diferentes. Por supuesto que para tener una nube requerimos agua como el principal componente, y como bien dices, se evapora el agua, por supuesto, sube por el calor de las partes altas de la atmósfera, ahí se enfría, se condensa nuevamente, y después de un tiempo pues esa condensación llega a tal tamaño que cae nuevamente como lluvia. El vapor de agua, como les menciono, es completamente invisible a los ojos. Simplemente no se puede ver, es una molécula suelta de agua, y se requieren muchas moléculas que se unan entre sí para formar una gota microscópica, hablamos de micras, de milésimas de milímetro. Pero estas gotas requieren también que existan los llamados núcleos de condensación. Pues es un estrato sobre el cual se va a fijar la gota. Si no existe nada en el cual se pueda fijar este vapor, no se va a formar ninguna gota. Y estos núcleos de condensación pues los puede proveer la arena del desierto, cenizas, muchas partículas que están suspendidas en la atmósfera. Aquí tenemos una imagen a escala de un tamaño, de una gota normal, de un tamaño promedio de 2 milímetros, por ejemplo, comparada con una gotita de las nubes, 0.02 milímetros. Vean, esta es la gota de lluvia. No cabe siquiera aquí en la imagen. Esta es una gotita de las que forman las nubes. Y esto es una partícula que funciona como un núcleo de condensación. Es polvo prácticamente que hay en la atmósfera, pero que se requiere para que la humedad se adhiera a algo, y a partir de ahí empiece a crecer y a formar las gotitas. Y esos núcleos de condensación, bueno, los encontramos en todos lados. Puede ser polen, por ejemplo, puede ser arena, puede ser asfalto, pueden ser muchas cosas, tierra, que están suspendidas en el aire, y eso es lo que permite que haya nubes. Hace rato pedí que me llenaran esto con agua aquí del grifo. Y bueno, vamos a hacer aquí una nube. Necesitamos que, esto no es más que agua y aire, ¿no? Para hacer una nube se requiere que haya humedad en el aire. Entonces, de esta forma yo estoy mojando el aire que hay ahí adentro. Por supuesto que el aire se puede mojar, si no, pregúntenle a los de Tabasco, ¿no? Si no hay muchísima humedad en el aire que respiran, y compárenlo, por ejemplo, con el aire de un desierto que está prácticamente seco. Entonces aquí pues ya tenemos este aire bien mojado. Y si uno aprieta, debería de formarse una nube algo suelto, pero ahorita no se está formando. Nos falta otro elemento
aquí las partículas. Para eso traigo Fósforos. un cerillo que me va a arrojar un poquito de humo que vamos a meter aquí en esta botella. Mucho cuidado. Bien, aquí ya hay un poquito de humo. ¿Alcanza a calentar algún cargo? Sí. ¿Qué pasa cuando aprieto? Se empaña. Y ahora suelto. ¿Se ven? No, no. Aquí tenemos una nube. Y luego, normalmente después de la nube, ¿qué pasa cuando llueve? Llueve y otra vez el cielo, ¿cómo se ve después de una tormenta? Perfectamente despejado. ¿Por qué? Porque el agua pues, se lleva a todas esas partículas. Vamos a generar una tormenta aquí adentro. El agua ya limpió el aire. Se empieza a formar nuevamente por arriba, pero pues es muy poco, incluso si tal vez yo creo que sí, nos falta un poquito más. Poco a poco se empieza a formar nuevamente. Bueno, y podemos liberar a la nube porque... Muy bien, entonces entienden cómo el mismo aire, podemos volverlo a formar otra. Un poquito, ¿sí la ven? Le metemos otra semilla. ¿Sí? Ahí tenemos nube o no tenemos nube. Sí. ¿No la alcanzo a ver? No. Como que se empañó, ¿verdad? Sí, un poquito. Ahí está. Si metemos otra cerilla, Se hace va a más formar fuerte. mucho mejor. O sea que necesitamos también masas de aire caliente para hacer también la precipitación, ¿no, Arturito? Lo que estoy haciendo cuando yo presiono esta botella es metiendo presión. Ahí está la nube, ¿no? Cuando hay presión en el aire, no se ve la nube. Cuando libero la presión, se forma la nube. Pero si se fijan, es exactamente el mismo aire. El vapor ahí está. Lo que estoy cambiando es el estado pues precisamente de ese vapor de agua, porque al presionar, ¿qué pasa con el aire que está ahí adentro? Cuando aumentamos la presión en un fluido o en un gas, ¿qué sucede con las partículas? Empiezan a chocar rápidamente entre ellas. Aumenta la temperatura y las gotitas que había ahí, pues ahora sí que se evaporan, porque es mucha la energía que hay en el ambiente. Pero cuando libero esa energía, pues las gotas o el vapor se condensa nuevamente. Pero es exactamente el mismo aire. Es decir, no es como que haya un pedazo de nube, que es el ejemplo que les ponía ahorita que está en el video. Tendemos a pensar en la nube como un objeto casi que se pudiera agarrar como fuera de algodón, y aquí hay nube y acá no hay nube. Y no, realmente es exactamente el mismo aire, aquí lo están viendo. Es simplemente ese aire o se vuelve visible el vapor que contiene en forma de gotitas, o se vuelve invisible en forma de vapor, pero es exactamente el mismo aire. Entonces, entendiendo esto, podemos entender pues, los tipos de nube que existen. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa aquí. Este esquema, por ejemplo, nos indica que a nivel de la superficie, por ejemplo, podemos tener 32 grados centígrados, digamos una playa. Si subimos 1 kilómetro,
la temperatura del aire baja a 22 grados centígrados. Esto es una relación muy constante. Normalmente se dice que por cada 100 metros que subimos de altura perdemos 1 grado centígrado. Entonces, si subimos 1000 metros, perdemos 10 grados. A 2000 metros, el aire está ya a 12 grados centígrados. Subimos otro kilómetro más, a 3000 metros, el aire está a 2 grados centígrados. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Tenemos ya la temperatura de condensación, lo que acaba de ocurrir en esta botella. Digamos, por abajo de esta línea, el aire mantiene ese vapor en forma precisamente de vapor. Pero cuando ese aire atraviesa este nivel, automáticamente se convierte o se condensa y aparece la nube. Entonces, no es que aquí hay nube y aquí no hay, sino simplemente el vapor aquí está invisible y en esta altura es visible. Y muchos de los tipos de nube se forman porque las corrientes de aire llevan el aire pues de un nivel a otro. Puede ser que pase por aquí y luego regresamos y subimos, y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, cómo los cambios precisamente de altura generan pues distintos tipos de nube. ¿Y por qué acá ya no hay nube y aquí sí, si estamos en el mismo nivel? Bueno, porque aquí en toda esta región tenemos mucha humedad y aquí hay poca humedad. Este es aire húmedo, acá hay aire seco y está cambiando de altura. Por eso también normalmente las bases de las nubes las vemos planas, porque el aire sube y cuando llega a cierta altura pasa lo que ocurrió en esta botella, la nube se torna visible. Y conforme ese aire húmedo va subiendo, pues empezamos a ver cómo crecen estas bolas de aire húmedo que va desplazando al aire seco que está más arriba. ¿Cómo puede subir el aire? Se requieren, bueno, hay varias formas o varios mecanismos. Puede ser un ascenso orográfico, por ejemplo. Cuando viene el aire circulando de forma horizontal y choca con algún objeto, una montaña, por ejemplo, ese aire tiene que subir. Y al subir llega a la altura de condensación y se forma la nube. Una vez que el aire baja porque ya cruzó el obstáculo, pues la nube desaparece porque el aire otra vez se vuelve, o esa humedad se vuelve vapor en el aire y ya no se observa más. Puede ser por turbulencia, simplemente el aire sube y baja y entonces está generando estas nubes en las crestas. Pueden ser por corrientes de aire y entonces cuando nos avisan en las noticias que viene un frente frío, porque es una masa de aire frío que choca con una masa de aire caliente y entonces el aire frío pesa más. Ustedes saben que si calentamos aire en un globo, pues este va a subir, ¿verdad? Entonces el aire caliente es más pesado y cuando choca con una masa de aire frío, pues se ve obligado a subir. El aire frío se clava, el aire caliente sube y al subir pues se enfría y se condensa para hacer una nube. O simplemente por convergencia cuando tenemos poca presión, como lo que ocurre en una olla cuando ponemos a calentar el agua, pues son ciclos. Tenemos mucho calor abajo, sube, se enfría y regresa y está generando esto. Bueno, ¿cómo podemos clasificar a las nubes? Hay varias formas de clasificarlas, pueden ser por su origen, como mencionaba, frontales, donde son de dos frentes de aire, orográficas por una montaña, convectivas. Pueden ser por los niveles atmosféricos que ocupan, se clasifican como nubes altas, nubes medias, nubes bajas, o nubes de desarrollo vertical, aquellas que ocupan los tres niveles. Por su movilidad hay nubes prácticamente estacionarias, como las orográficas, que van a estar siempre en el mismo punto porque la montaña no se mueve, o hay nubes móviles. Por su naturaleza están las nubes naturales, las nubes artificiales, como las de los aviones,
o hay nubes mixtas que por algún efecto artificial se genera una nube natural. Y por su forma también. Tenemos cirros, estratos, cúmulos y nimbos. Ahorita vamos a ver con más detalle cada una de estas, pero digamos que, bueno, en cuanto a las formas básicas, hay tres principalmente, son cirros, y cirros le llamamos a pues esos mechones que a veces vemos normalmente en los días muy fríos en invierno. Tienen un aspecto fibroso, como si fueran cabellos o como si fueran plumas más o menos. Cúmulos le llamamos a las nubes aborregadas, y estrato significa algo plano, un estrato, una capa. Entonces, a partir de estas tres formas básicas surgen todos los demás tipos de nubes. Aquí en esta imagen tenemos como una muestra de todos los tipos de nubes que encontramos. Les voy a pasar para que tengan, a ver si me alcanzan. ¿Cuántos son? 12, 14. Espero que sí. Me falló la impresora al final. Y ya no pude sacar más. A ver, si pasan y reparten, por favor. Y también otra vez, por favor. Bueno, en este diagrama tenemos los diferentes tipos de nubes que existen. Ahí en las hojitas que les estoy pasando viene una clasificación general de las nubes, y es que las nubes se clasifican a manera muy semejante al sistema linneano que utilizamos para clasificar los seres vivos, las plantas, animales que se clasifican como género y especie. Pues lo mismo aplica con los tipos de nube. Y aquí, bueno, de forma muy esquemática tenemos los cirros, que son pues estos mechones que les mencionaba, como muy alargados, como si fueran cabello. Los cúmulos, estas nubes algodonosas. Cúmulo significa montón, simplemente en astronomía lo conocemos. Hay cúmulos globulares, cúmulos abiertos, son agrupaciones de estrellas. Bueno, aquí es un masacote, un montón de nubes. Y los estratos, capas planas, ¿no? Y a través de esos tres tipos principales de nubes, pues surgen otras combinaciones. Por ejemplo, cuando un cirro lo encontramos en forma de una capa plana, le llamamos un cirrostrato. Pero cuando los cirros están formando pequeños cúmulos, pues son cirrocúmulos. O cuando los cúmulos están muy altos, entonces reciben el nombre de altocúmulos. Pero también podemos tener estratos en una capa alta, y entonces son altoestratos. O hay cúmulos que son tantos y tan pegados que se fusionan en sus bases, y entonces son estratocúmulos. Hay un tercer nombre que aparece aquí, el nimbo. Nimbo significa lluvia. Entonces, cuando tenemos un estrato que produce lluvia, se llama nimboestrato. O cuando tenemos un cúmulo que produce lluvia, entonces se llama cumulonimbo. Y entonces estos son los 10, 11, ¿cuántos? Bueno, no importa, 10, 11 tipos vienen en sus hojitas, lo que vienen como género. 10 tipos, 10 géneros principales de nubes. Por supuesto que esta imagen es simplemente ilustrativa, jamás vamos a poder observar todas estas nubes al mismo tiempo en un cielo, ¿no? Simplemente para identificarlas. En cuanto a su origen, por ejemplo, las nubes frontales, como les mencionaba, se producen cuando tenemos dos masas de aire, una fría y una caliente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de un frente frío. Tenemos
Y además así con estas figuritas normalmente nos lo presentan en los mapas, ¿no? En la televisión. Esto indica un frente frío que viene en esta dirección, el aire frío se clava y el aire caliente se ve obligado a subir. Y al subir obviamente se enfría nuevamente, se condensa y forma lo que es un cumulonimbo. Son nubes muy poderosas de tormenta que generan gran cantidad de lluvia, y cuando los vientos que están prácticamente en la tropopausa, no sé si ubiquen o recuerden las capas de la atmósfera, tenemos la estratosfera, bueno, acá arriba está la estratosfera, esta es la tropopausa, acá es la troposfera. ¿Cuál es la tropopausa? Esto es la troposfera. Ajá. Es la capa de aire que está prácticamente en contacto con la Tierra directamente. Y una característica que tiene la troposfera es que, como les mencionaba, por cada 100 metros que subimos, perdemos 1 grado centígrado. Entonces, mientras más alto, más frío. Pero acá está la estratosfera y ahí se invierte la temperatura, empieza a subir cada vez más, porque aquí el ozono está recibiendo rayos ultravioleta del sol y eso hace que se caliente, y entonces mientras que acá podemos llegar a tener temperaturas bajo cero, en la estratosfera las temperaturas llegan a prácticamente a los 10 o 15 grados centígrados nuevamente. Entonces hay una inversión de temperatura aquí, cada vez más arriba empieza a aumentar la temperatura. Y esa zona intermedia, o lo que divide la troposfera de la estratosfera, se llama tropopausa. Y ahí en la tropopausa circulan vientos pues, de manera muy fuerte. Y estos vientos, bueno, es lo que a veces le arranca a estos cumulonimbos pues la humedad que está subiendo debido a este frente, y se forman lo que son los cirroestratos y los cirros. Acá tenemos algunos altocúmulos, algunos cúmulos, un cumulonimbo, y a veces cuando las corrientes ascendentes son muy fuertes, pues se llegan a observar todavía las volutas del cumulonimbo que atraviesan parte de esta tropopausa antes de que el viento se lleve esta humedad. Acá tenemos la fotografía de un cumulonimbo. Son nubes de tipo frontales, un frente frío que provoca que el aire caliente ascienda. Pero también se puede dar el caso de frentes cálidos. Esta es la representación que normalmente vamos a ver en los mapas. Y en un frente cálido, pues el aire frío está estacionario y es el aire caliente el que viene avanzando. Entonces, digamos que el aire caliente se monta en el aire frío, a diferencia del otro frente frío donde pues, se ve obligado a subir porque lo están empujando. Aquí este es el que trae la mayor velocidad, es el que domina, y entonces su acento no es tan importante, pero sí va a ocasionar algunos estratos y nimbostratos, altostratos, cirrostratos y cirros. Hay una fotografía muy interesante de esta región exactamente aquí, de cómo se convierte un cirrostrato en cirros. Observen, es esto exactamente. Esto es el límite superior de un frente cálido. Y aquí se aprecia perfectamente cómo tenemos una capa de cirrostratos y que está convirtiéndose o está cayendo estos cirros en, bueno, los cirrostratos se están convirtiendo en cirros. Es justamente esta región que está aquí en el diagrama. Nubes debidas a un frente cálido. Como mencionaba también en cuanto a su origen, hay nubes orográficas y estas son prácticamente estacionarias, porque veíamos que hay nubes móviles o nubes estacionarias. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una montaña muy alta, bueno, vienen corrientes de aire circulando y se ven obligadas
por esta montaña a subir. Y entonces aquí se forma una nube, pero no nada más ahí. Hay que recordar que la atmósfera, bueno, tiene muchas capas. Y si el aire aquí se ve obligado a subir, pues esto empuja a su vez a las capas superiores. Y entonces es posible que esta montaña esté ocasionando esta nube que encontramos allá. Y también va a ser una nube estática, porque el aire está corriendo, pero digamos que esa perturbación se mantiene. Es como, por ejemplo, cuando ustedes observan en un río, en un riachuelo, cuando hay una piedra muy grande, aunque la piedra está allá abajo, el agua que va corriendo en la superficie se ve cómo bota y cómo se levanta y no está tocando para nada la piedra, ¿verdad? Pero las capas de agua que vienen circulando, pues, al verse obligadas a subir por la piedra, empujan a las que traen más arriba y entonces se forma un chichón en el agua. Ese mismo chichón, pues, es lo que aquí estamos viendo, pero en el aire. Y entonces viene el aire con una cierta humedad y cuando sube, ese aire se enfría y nos va a generar condensación y una nube estática, porque la nube, acuérdense, no es el aire como tal, sino es simplemente la visibilización de ese aire. Entonces aquí está invisible, cuando llega acá se vuelve visible, pero una vez que baja, otra vez el aire sigue su camino, pero ya está invisible nuevamente. Entonces digamos que aunque la nube permanece, el aire camina, es decir, no es, podemos ver a la nube fija, pero no es que sea algo que está ahí fijo, sino la humedad simplemente se va, nada más que acá no se ve, cuando sube la vemos y después se va, pero llega otra que ocupa su lugar, y entonces la nube siempre se está renovando, tiene humedad nueva, está cambiando de material, pero se mantiene siempre en el mismo lugar. También hay nubes rotoras por las turbulencias que se forman precisamente debido a estas perturbaciones. Y pasa lo mismo, se forma como un remolino y en las crestas de estos remolinos pues se forman las nubes, aunque el aire se renueva constantemente. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de nubes orográficas, un cúmulo rotor, altocúmulos lenticulares, y son nubes que se forman debido a que el aire se ve obligado a subir porque hay montañas. Aquí en la Ciudad de México las conocemos perfectamente, estamos rodeados de montañas y siempre está nublado, de a menos que venga una masa de aire muy seco, ¿verdad? Aquí tenemos un típico ejemplo de una nube orográfica. Parece sí exactamente un sombrero en los volcanes, y pueden pasar horas y el sombrero ahí está, se queda fijo, pero pues el aire realmente, o la humedad sí está circulando, simplemente que aquí es donde se forma y después desaparece. Y otro tipo de nubes, en cuanto a su origen, pueden ser las nubes convectivas. Tenemos una fuente de calor, en este caso por ejemplo es una isla, y eso ocasiona que el aire suba, y al subir, bueno, se enfría y se torna visible la humedad. Ay, qué padre, ¿no? Esta es la fotografía de un cumulonimbo y, como les decía, sube, pero llega a una altura en donde estos vientos pues, se llevan a la humedad que subió, porque ya alcanzaron la tropopausa. Esto fue en cuanto a su origen. Pero veamos ahora en cuanto a los niveles atmosféricos que ocupan. Les decía, tenemos nubes bajas, nubes altas, perdón, nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Pues vamos a ver prácticamente cada una de ellas. ¿Por cuál quieren que comencemos? Las bajas. ¿Cuál es el Las cuestión? altas. Nubes altas, a ver, tenemos cirrus. Por ejemplo, los cirrus son nubes altas. Aquí tenemos varias imágenes de cirrus.
Los cirrus se componen básicamente de partículas de hielo. A diferencia de las demás nubes que están formadas por gotitas de agua, los cirrus están hechos de hielo. Por eso están en diciembre, por eso dices que son las que Normalmente en los diciembre. vemos sí, en diciembre, en enero, en los meses más fríos. Y además estos mechones que se ve que, pues como se veía aquí en la imagen, por ejemplo, estos jalones que se ve como pelos, como cabellos, lo que pasa es que los cristales de hielo, pues por gravedad empiezan a caer. Y conforme van cayendo, los vientos además se los llevan. Y es que se forman esos mechones. Son nubes muy altas, normalmente de 8 a 12 kilómetros. Sus temperaturas están desde 40 a 60 grados bajo cero. Y son nubes de precipitación. Es decir, hay una condensación, se precipita, cae, nada más que la precipitación no alcanza a llegar al suelo, se evapora mucho antes. ¿Y en dónde se encuentra ese Arturito? ¿Cómo? ¿En dónde se encuentran los cirrus? ¿En qué parte del cielo? En todo el mundo, pero en las capas más altas de la de atmósfera. la atmósfera. Ok. Digamos, este es el diagrama general de un cirro. Hay una nube que genera humedad y cuando alcanza una altura suficiente se enfría, se congela, llegan los vientos, se los llevan y cuando es un cirro joven está muy bien acomodado, muy ordenado, pero conforme pasa el tiempo el viento hace las suyas, se desordena y tenemos cirrus intortus y cirrus. Bueno, hay muchas clasificaciones, ahí lo tienen en hojitas. Por ejemplo, aquí tenemos un cirrus fibratus y un fibratus iridescente. Y se llama fibratus simplemente cuando tiene así como muchas fibras, como hebras, y que además están todas muy ordenadas. Entonces, aquí hay cirrus fibratus. Y como están hechos de cristales de hielo, normalmente van a producir iridescencia. ¿Recuerdan en la vez pasada que veíamos los halos? Estos siempre van a producir, normalmente van a producir arcos circuncentrales o nubes iridescentes. De hecho, siempre los producen, el chiste es estar en el ángulo adecuado. Probablemente esté mandando los colores, pero hacia nosotros simplemente lo vemos como una nube blanca. Si pudiéramos fácilmente volar y posicionarnos en el ángulo adecuado, podríamos ver los colores, por eso que son tan raros de observarse. Aquí tenemos varios ejemplos de cirros. Hay lo que son los cirros flocos, cuando forman una especie como de coma, cirrus intortus. Eso significa que hay varias corrientes de aire en distintas direcciones según la altura. Entonces los cristales de hielo vienen cayendo en una dirección y al bajar ahora el aire va en otra dirección y entonces por eso tenemos estos cambios. Desde aquí, desde abajo, pues pareciera que simplemente están haciendo como figuras. Lo que pasa es que nos falta tal vez en la visión una tercera dimensión para poder apreciar cómo acá está más alto, cómo va cayendo y después se topa con aire en otra dirección y eso genera los cirrus intortus. Los fibratus, estos sí caen muy bien, parejitos. Cirrus stratus, cuando están en una capa en forma de un estrato. Cirrus uncinus, que forman como un gancho. Aquí tenemos otros ejemplos de cirrus intortus. Todas estas definiciones, estas palabras, vienen en las hojitas que les dejé, si luego la quieren revisar con más calma. Cirrus espisatus es cuando el nombre lo dice, son muy espesos y entonces ya no se aprecia el cielo que tiene detrás, ¿no? Se vuelven opacos, digamos. Y así como están los cirrus, también tenemos cirrostratus, son cirrus, también son de hielo, pero están en forma de una capa. Y estos normalmente van a generar el famoso halo de 22 grados, que a Joaquín le encanta retratar. Son más o menos tan comunes aquí en nuestra ciudad, en los climas fríos, en diciembre, enero, febrero. Están constituidos por finísimos cristales de hielo
son difíciles de ver a menos precisamente que estén generando alguno de estos efectos, porque pueden estar ahí y no los notamos. También están de 7 a 10 kilómetros de altura y llegan a producir estos halos y en menor medida parelios e iridescencias. Recuerden que el parelia es el halo que vemos a los dos costados del Sol. Este es el diagrama básico de un cirrostrato. Sus bases están a más de 7 kilómetros de altura, llegan a formar el famoso halo de 22 grados cuando el Sol está arriba de ellos. Si no, es difícil observarlos. Están formados por hielo. Y aquí tenemos varios ejemplos de cirrostratos. Algunos, como este, se ve de tipo fibratus, otros son más bien nebulosos. Aquí tenemos un cirrostratus fibratus undulatus, ahí en sus hojitas podrán ver, undulatus se llaman cuando presentan estas ondulaciones que podemos ver aquí como líneas paralelas, y es que precisamente ahí el aire está haciendo esto, ¿no? Está muy alto, está a más de 7 kilómetros de altura, pero hay alguna turbulencia que hace que las capas de aire suban y bajen, como si fueran olas. Cuando vemos el mar que presenta estas ondas, lo mismo pasa, es un fluido. Y entonces en las crestas de esas olas se forman los cirros. Entonces, por eso el nombre de undulatus. Y bueno, con halo, porque aquí se ve perfectamente un precioso halo de 22 grados. Este es un cirrostratus nebulosus con halo también. Le llamamos nebulosus cuando no presenta la característica de fibratus. Es decir, no hay estos mechones o estas hebras, sino que todo tiene un aspecto mucho más uniforme. Entonces es un cirrostratus nebulosus con un halo de 22 grados. Vamos a ver ahora, me voy a cambiar a los cúmulos. Los cúmulos son las típicas nubes aborregadas, son nubes además que le llamamos de desarrollo vertical, son las más comunes, y este tipo, por ejemplo, de nubes normalmente es de buen clima. Tienen contornos bien definidos, son nubes de desarrollo vertical porque hay corrientes ascendentes de aire, y eso produce que en su parte superior se formen protuberancias similares a una coliflor. Su composición es básicamente de gotitas de agua, es la típica nube. Normalmente no generan ningún tipo de precipitación. Los cumulonimbus, eso sí, pero bueno, este tipo de nubes, los cúmulos, simplemente estos algodoncitos que vemos por ahí flotando, no generan precipitación y se forman, son nubes de tipo convectivo, por aire ascendente. Hay 4 especies de cúmulos. Los cúmulos humilis, cúmulos mediocris, cúmulos congestus y cúmulos fractus. Y esto se refiere al tamaño básicamente de esa nube y al tipo de desarrollo que tiene. Cuando son más anchas que altas, es decir, son chaparritas, les llamamos cúmulos humilis. Cuando son tan anchas como altas, como fueran una pelota o un cubo, entonces se llaman cúmulos mediocris. Cuando son más altas que anchas, ya tienen un importante desarrollo vertical, se llaman cúmulos congestus. Y cuando simplemente son pedacitos de estas nubes, irregulares, desgarradas, y que no podemos encontrar en ninguna de estas clasificaciones, se llaman cúmulos fractus. Me siento como Harry Potter, por las palabras que de las nubes. Muy bien. Este es el diagrama de una nube tipo cúmulo. Normalmente sus bases están a 2 kilómetros sobre el nivel del suelo. Esto es importante. Obviamente en la playa las vamos a encontrar a 2 kilómetros de altura,
Pero aquí en la Ciudad de México ya estamos a 2 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Es a partir del nivel del suelo, 2 kilómetros para arriba, vamos a encontrar las bases de estas nubes. Porque a partir de esa altura, más o menos, a los 2 kilómetros, encontramos el nivel de condensación. Y esto sucede porque la tierra, el suelo, pues está caliente. Y como les decía, conforme vamos subiendo, vamos perdiendo temperatura. Y eso sucede tanto en la playa como aquí en la Ciudad de México. El calor que recibimos como personas aquí en el piso, no nos llega principalmente del sol, nos llega de la tierra. Si no, en la noche, por ejemplo, estaríamos congelados. Lo que pasa es que pues hay una atmósfera y hay una tierra que mantiene ese calor, y conforme nos alejamos de la tierra, se va perdiendo. No sucede así en otras capas y en el océano y esto, pero en la troposfera donde estamos, es el calor de la tierra el que se pierde, y a los 2 kilómetros de separación de la tierra llegamos a una temperatura prácticamente de 0 grados, donde la humedad se condensa y forma las nubes. Este es un cumulofractus, una nube pequeñita, aislada. Aquí tenemos algunos ejemplos de cúmulos humilis, que fijan son más amplios que altos, cúmulos mediocres, tan anchos como altos, y un cúmulo congestus. Ya tiene un desarrollo vertical muy importante y puede llegar a producir alguna precipitación si sigue creciendo, y seguramente se llegará a convertir en un cumulonimbo. Los cúmulos, cuando crecen más, desarrollan los cumulonimbos, que son pues estas tormentas, nubes de tormenta muy importantes. Normalmente si hay un cumulonimbo, quiere decir que allá abajo hay granizo, hay rayos, hay un tormentón muy grande, siempre en un cumulonimbo. Nubes amazacotadas y densas, desarrollo vertical considerable. Su cima normalmente es lisa porque los vientos ya se llevaron esa parte de la cima. Pero puede ser también, ¿sí? Porque llueve y no hay nubes. Como que llueve. A veces llueve y no hay nube. Hay una nube que está lloviendo. Tal vez no exactamente arriba, pero hasta arriba. es decir, puede estar lloviendo en otro lado, y si los vientos de arriba son muy fuertes, se llevan al agua a otro lado. Así O es. la van deshaciendo. Pero la ya, pero ya viene el agua. Es probable, hay también otros fenómenos muy interesantes que se llaman virga, que es cuando llueve, pero la lluvia se seca antes de caer al suelo, y entonces se ve como llueve, pero no moja. Sí, así que hay muchísimos tipos de fenómenos que tienen que ver con esto. O por ejemplo, está lloviendo aquí y unos metros ya no. Eso lo generan los cumulonimbos. Los nimbostratos, que son capas de lluvia, estos sí son cuando hay esta típica lluvia que dura muchísimos días, y además a donde uno vaya y llueve, y no es una lluvia fuerte, pero es constante, son nimbostratos. Los cumulonimbos pasa lo contrario, llueve muy fuerte, pero en pedazos. Tal vez solamente en ¿Por el qué centro motivo de que hay esto. granizo en vez de nieve? El granizo se forma porque las gotas de agua como tal que hay acá empiezan a caer, van creciendo esas gotas, pero aquí las temperaturas son temperaturas bajo cero, y esa agua se congela y se forma el hielo que cae como granizo. La nieve tiene otro origen muy diferente. Son, así como tenemos los núcleos de condensación en donde se empieza a acumular la humedad, igual existen estos núcleos de condensación, pero en donde se empieza a acumular el hielo que forman los copos. Es decir, la humedad se va adhiriendo cada vez a ese copo de nieve, pero cuando se adhiere lo hace ya en forma de hielo. Y como el hielo tiene muchas como agujitas, se vuelven pues muy voluminosos, pero con muy poco peso. Y entonces cuando chocan unos con otros empiezan a formar esta nieve, que prácticamente se desbarata al tacto, porque es mucho aire el que contienen por los espacios que ocasiona el que estén hechos
pues de agujas de hielo, prácticamente agujas muy finitas que ocupan espacio, pero prácticamente no hay materia ahí, entonces es mucho aire el que se va acumulando en la nieve. ¿Y una bolita de granizo puede matar a una persona que le quede en la cabeza? Sí pueden llegar a crecer los granizos a tamaños muy importantes, pueden romper cristales de los coches, pueden matar personas. Pues ahí en un caso de estos hay que resguardarse, ¿no? Porque sí llegan a ser peligrosos, tanto eso como los rayos de estas nubes que también matan. Eso también por Así eso es. se acumula y energía, ¿no? Sí, es decir, lo que pasa en un cúmulo de este tipo, hay corrientes de aire ascendente muy fuertes, ya sea porque está chocando contra un frente frío, entonces el frente frío obliga a subir este aire, o bien porque tenemos alguna zona muy caliente abajo, y eso, el aire caliente sube, y puede subir a grandes velocidades. Y cuando llega, es decir, cuando está subiendo, entonces se enfría el aire muy caliente, que sube rapidísimo, pero se enfría y se condensa. Entonces, bueno, al condensar pasa ahora lo contrario, cae, y hay dos corrientes que están chocando, una del aire caliente que sigue subiendo, pero por el otro lado está la que ya había llegado arriba, ya se condensó y viene bajando, y existe este roce, que es lo que ocasiona las cargas electrostáticas, y que a su vez pues se traducen en los rayos, porque digamos es en la misma área, que es más o menos pequeñita. Esto puede tener tal vez 1 kilómetro de diámetro o menos, incluso. Podría haber aquí una colonia abajo, una ciudad. Es decir, no son nubes extensísimas, pueden ocupar algunos cientos de metros esto, y en ese pedacito hay corrientes de aire que están subiendo y gotas de agua que ya llegaron allá arriba y que están bajando, y las velocidades con las que chocan unas con otras son bárbaras. Tengo yo este libro que se llama La Guía del Observador de Nubes, se lo recomiendo muchísimo, pero aquí el libro trae datos anecdóticos, trae datos científicos, trae la clasificación, y entre los datos anecdóticos hay una historia increíble de un piloto que se tuvo que expulsar en una nube. Ya ven que los aviones a veces traen una forma para que el piloto se aviente, ¿no? Y eso lo tuvo que hacer estando aquí. Y el piloto cuenta que pasaban prácticamente las horas y no caía, porque estaba atorado en las corrientes ascendentes de aire. A ver, por ejemplo, sabemos que todo está sujeto a las fuerzas de gravedad, y les digo, las nubes están formadas por gotitas de agua, porque esas gotitas no caen en la mayoría de las nubes. Imagínense que tenemos un tarro de miel, y a ese tarro de miel yo agarro unas piedritas o unas canicas y se las echo. ¿Qué va a pasar con las canicas? Eventualmente van a caer, pero lo van a hacer de forma muy lenta. ¿Y qué pasa si yo echo estas piedras al tarro de miel y de alguna forma, tal vez con un pistón desde abajo, yo hago que esa miel vaya subiendo? Las piedritas que están cayendo en la miel van a caer o van a subir con la miel. Tal vez cada vez van a ir bajando con respecto a la miel, pero van a seguir subiendo si la miel está yendo para arriba. Lo mismo pasa con las gotitas contra las fuertes corrientes de aire o del aire caliente que tienen debajo. Aunque la gravedad las jala y tratan de caer, pues es mucho mayor el aire caliente que va hacia arriba.
y entonces están cayendo todo el tiempo, pero sin ir hacia abajo realmente, porque caen con respecto al aire, pero el aire se mueve en su conjunto para arriba. Entonces, bueno, les digo, ojalá, o si alguien quiere, luego o les hago copias o si lo pueden conseguir, está muy interesante. ¿De qué editorial? Y esa experiencia es Editorial Salamandra, Guía del Observador de Nubes, de Gavin Pretor Pinney. Muy interesante el libro. Y la historia del piloto que se encuentra contra una de estos monstruos es verdaderamente sorprendente. Toda la vivencia de lo que pues le pasó en su recorrido a través de ese cumulonimbus. Son nubes realmente muy muy poderosas. Y bueno, cuando las ilumina un bello atardecer, bueno, nos regalan imágenes como estas, ¿no? Aquí lo que pasa en la parte de arriba, en la cresta, es que el viento, tenemos en la tropopausa, pues arranca estos mechones del cumulonimbus y forma lo que se llama un cumulonimbus capillatus. Y capillatus viene pues de cabello, precisamente, como si fuera una nube con pelos. Y a diferencia de la anterior que era capillatus, pues este es un cumulonimbus calvus. No hay... Alopésico. Exactamente. No tenemos corrientes de aire aquí, simplemente es la nube en su desarrollo vertical. Ahí se parece bombita también. Aquí tenemos un cumulonimbus capillatus incus. Incus se refiere, es la palabra en latín de yunque, y es que si observan toma la forma como si se tratara de un yunque. Es una forma muy común para los cumulonimbus porque precisamente hay un desarrollo vertical, pero conforme va subiendo se dispersa por el viento, por los choques entre la misma nube, y entonces toman esta forma de yunque, con una base angosta y su cresta mucho más amplia. Un cumulonimbus capillatus incus. Aquí hay un yunque clarísimo, con sus cabellos por acá, los mechones que le arranca el viento, y seguramente aquí abajo hay un tormentón impresionante, con granizo, con rayos y muchísima agua. Estas nubes llegan a soltar muchísimos, pues si no milímetros, tal vez decímetros o metros de agua en un momentito, ¿no? Son los que generan pues grandes daños, grandes inundaciones, porque sueltan toda su agua en un ratito prácticamente. Y esta está tomada desde la Estación Espacial Internacional. Es un cumulonimbus en una región de Brasil, en las selvas amazónicas, y se aprecia como el viento, acá está la tropopausa, arranca la humedad de este cúmulo, y a pesar de eso las corrientes de aire ascendentes son tan fuertes que cuando están subiendo, pues el viento aquí no le hace nada. Se ven estas volutas de tipo coliflor como atraviesan la tropopausa y después el viento se las lleva para formar, como veíamos, lo que son cirrostratus o cirrus por acá. Pero esto es un cumulonimbus capillatus incus. Pero está en el mar, en el agua. No, esto menciona el pie de página donde lo tomé, que esto está en el Amazonas. Lo que pasa es que no se ve el suelo aquí. Lo mismo sucede acá con esta otra nube. Sí. Aquí se aprecian perfectamente bien la parte alta de este cumulonimbus, y estos son cirrostratus que ya se desprendieron por la fuerza de estos vientos. ¿Qué pasa cuando va un avión atravesando la nube? En ese momento, ¿qué pasa? Pues los aviones normalmente las evitan, por supuesto. Ajá. Esta fotografía está tomada desde el espacio. Los aviones, es un piloto jamás va a ver
esto de esta No, manera. desde arriba, ¿no? Así es. Los aviones normalmente van entre esta capa Ajá, y estas nubes que vemos por acá abajo. sí. Esta es la ¿Y qué altura pasa de si los llegan a esa capa gruesa de nube? No, está muy abajo los aviones. aviones. A esta de acá, Sí, o sea, que entren bien en la nube. o sea, que atraviesen el cúmulo como Sí. tal, pues probablemente el avión, yo creo que sí pierda el rumbo. Son corrientes, turbulencias muy fuertes, las evitan siempre. Hay unas cosas que los pilotos les llaman civis, que son un tipo de nubes también que suben y bajan los vientos. Alguna vez un avión se metió, le hizo hoyos, porque había granizo, pero granizo grande. Le hizo hoyos en el fuselaje. Pero, y es literal, ¿eh? O sea, Sí. ¿Verdad? Sí fue cierto el caso. Mi hermano es sobrecargo. Entonces, pues te puede contar mil cosas. Pero esa dice que una vez se metieron en un Civi y sí les hizo hoyos el granizo, porque era granizo muy grande. No sé por qué razón se metieron, los pescó sin Tal vez, aviso. sí, digo, hay nubes de estas que se desarrollan muy rápido y prácticamente de la nada, ¿no? Pero normalmente pues los pilotos ya saben, ¿no? Y van viendo adelante que tienen, y si es necesario desviarse un poco para evitar una tormenta, pues lo van a hacer. Digo, de esta historia te estoy hablando hace como unos 20 años, que los radares meteorológicos no son lo que son ahora, no eran lo que son ahora. Pero aún así los pescó y los zarandeó, y cuando bajaron tuvieron que ponerle cinta mágica al avión para apartar los hoyos. Porque sí les fue como en feria, creo que era un DC-9, Lo un bueno es avión que chico. bajaron. Entonces sí los zarandeó terrible. Sí, Pero sí se forman muy rápido. A mí sí, y me tocó una ocasión en Cuautitlán, de repente ver una de estas nubes que venía hacia nosotros. Dices, de momento dices, cuando no sabes, pues sí, va a llover, ¿no? Fue un aguacero que se inundaron, o sea, hubo inundación, y yo me tuve que bajar del camión y venir en camión. El camión se sigue, y yo tenía que llegar a este punto y el camión se iba a seguir. Me bajo y acabo hecho una sopa totalmente, no mojado, empapado. Nadando más bien. Sí, sí, sí. O sea, te bajas del camión, pero ya hay una inundación y se formó rapidísimo. Sí, que será media hora. Sí. Entonces sí son peligrosas. son nubes rápidas y muy poderosas. Bueno, se ve en películas que entran los aviones y están con turbulencia, ¿no? Así es. Por eso yo digo, ¿qué es lo que les pasa cuando entran? Esa era mi duda. Porque ahí se ve en el avión, ay no, estamos pasando una nube y van Sí. agitados. Puede deshacer Pero- el avión, ¿no? Y entonces Lo que te dices que no dicen, entran. hay bolsas de aire. Yo no sé quién creó ese término que realmente es inexistente, en aviación es inexistente, pero a veces los aviones aún se llegan a desplomar en un cielo limpio, llegan a perder sustentación, se llegan a desplomar 100, 200 metros. Sí. Porque, te digo, una vez te pasó a mi hermana saliendo de Miami, iban hacia el Atlántico, de repente el avión se desplomó, pero de una manera tan súbita que el full size, el carro de servicio, el más grande, se separó del piso y se cayó cuando tomaron otra vez sustentación. Y los sobrecarros subieron y bajaron, y al suelo. Pero sí llegan a perder sustentación aún en un cielo limpio. Entonces ya en una nube de tormenta pues debe ser peor. Sí. Así es la naturaleza. Muy bien. Y bueno, el cumulonimbus, como ya veíamos, es una nube de tipo frontal y normalmente cuando hay frente frío se forman estos cumulonimbus. En cuanto a cúmulos, si seguimos con los cúmulos, así como están los cúmulos que ya vimos, cuando se forman en una capa mucho más arriba, se llaman altocúmulos. Son nubes que normalmente decimos que el cielo está aborregado, ¿no? Nubes muy bonitas.
Pueden ser nubes blancas o grises con sombras compuestas como por losetas, masas redondeadas, rodillos, las cuales son a veces principalmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas, todas las bolitas o no. La mayoría de los elementos pequeños distribuidos con regularidad tienen una anchura aparente comprendida entre 1 y 5 grados. Esto es importante para distinguir los altocúmulos de los cirrocúmulos, que son de 1 a 5 grados. Sabemos, por ejemplo, en medidas astronómicas, cómo calculamos 20 grados. Sabemos que la altura de la estrella polar colocamos el dedo en el horizonte y el pulgar va a estar a 20 grados. Esto van a ser 15 grados. Un puño cerrado van a ser más o menos unos 10 grados. Entonces, la luna, por ejemplo, la luna sabemos que tiene medio grado de ancho. La tapamos prácticamente con un dedo. Entonces, sus tamaños pues oscilarán más o menos entre el ancho de un dedo y tal vez unos 2 o 3 dedos máximo. Ese es el tamaño, es decir, si tienen ese tamaño pequeñito, quiere decir que son altocúmulos. Si son mucho más grandes, son cúmulos, y si son mucho más pequeñitos, ya veremos ahorita, entonces son cirrocúmulos. Pero los altocúmulos tienen ese tamaño, entre 1 y 5 grados, perdón. Están formadas por masas de aire inestable de 4 a 6 kilómetros de altura. Veíamos que los cirros normalmente están de 7 kilómetros para arriba, que es cuando la humedad ya se forma hielo. Están entre los 4 y los 6 kilómetros de altura. Las bases de los cúmulos decíamos que están a 2 kilómetros. Más o menos al doble de distancia vamos a encontrar los altocúmulos. ¿Pueden llegar a generar alguna precipitación? Sí, pueden generar lluvia muy ligerita. Y esta lluvia pues no va a caer en el lugar donde se originó. Puede suceder lo que mencionabas, ¿no? Que siente uno a veces que llueve. Hay veces que uno va en la calle y dice, ay, ¿quién me echó pipí? ¿O quién me mojó? Sí. Y ves, y no hay nada, y está lloviendo. Son los altocúmulos. Oye, Arturito, hablando de otra cosa. En el WhatsApp a veces te pasan cosas medio extrañas. Ajá. ¿Sí pueden inyectar a las nubes? ¿Sí se Se puede ha ver? intentado, se hizo de hecho en la guerra de Vietnam. Quisieron inyectar, pues no inyectar, más bien es como sembrar, rociar de partículas higrométricas para generar la condensación. Es lo que yo hice cuando metí el humo del cerillo. Entonces, si se fijaron al principio prácticamente no había nada hasta que metí la cerilla. Eso lo han llegado a hacer y lo hicieron en la guerra de Vietnam para complicarles allí localmente pues sus tácticas y los manejos de... Pero como es una época de monzones, pues sí tuvieron lluvias muy intensas, pero realmente no se sabe si fue porque sirvieron estas tácticas o porque coincidió y fue un monzón particularmente fuerte. Hoy en día están prohibidas todas estas prácticas, aunque no dudo que igual y sigan haciendo por ahí, pero la ONU y todos estos organismos internacionales no permiten ya el andar modificando así las nubes. La siembra. Y luego, no sé si vieron ustedes ayer las noticias, en algún lugar X de África, tiene como 4 años que no llueve y no hay agua ahorita, se están acabando allí el agua. Fue muy impresionante esa noticia. Sudáfrica está con ese problema, ya le están racionando el agua. Sí, que 25 litros por persona diarios nada más. Y que los que se sobrepasen, que hasta con metralleta está muy grueso eso. ¿Y qué En el es desierto de cierto? Atacama, nunca llueve. Y son 4 millones de personas, o sea, no son 2 ni 3, son 4 millones de personas. Y sin embargo, el calentamiento global lo que ocasiona, o la tendencia es que cada vez haya más nubes, cada vez hay menos cielos claros, y si no, pregúntenle a los venusianos, ¿cuándo van a ver en Venus
un cielo despejado. Venus está completamente cubierto de nubes. Y el calentamiento global, eso implica cada vez habrá más humedad en la atmósfera, cada vez habrá más cielos nublados y más lluvia, pero bueno, a veces no donde la queremos o donde la necesitamos, ¿no? Sí se complica todo el clima. ¿Y qué hay de cierto esto de aventar cohetes para que llueva? Pues no sé también si sea coincidencia o no, pero prácticamente cada 16 de septiembre o cada 15 de septiembre nos llueve y hay muchos cohetes, ¿no? Y es que, como les digo, el aire requiere... Aquí el 8, bueno, por ahí así de septiembre, que es la fiesta de la Natividad aquí de la iglesia, igual llueve. Están desde un día antes o 2 días antes con cohetes. Es que si la humedad encuentra a qué sujetarse, un sustrato de partículas. Las partículas Y se entonces, avientan, ¿no? Para nada. Obviamente se requiere que también haya humedad, pues se condensa y o forma nubes nada más, o forma nubes y se precipita. Pero sí, si sembramos el aire con partículas microscópicas, es mucho más probable que haya lluvia. Hay fechas en las que por tradición llueve, como el Viernes Santo. El 14 de octubre llega a llover, que ya es la salida de la temporada de lluvias, llega a llover el 14 de octubre. El 15 de septiembre 24 de julio. llueve, o al menos chispea. O el Viernes Santo también Sí. chispea. Son días que particularmente llueve y es rara la vez que falle. Sí. Así es. El día de San Juan, les repito, porque mis papás ese día se casaron, y dice que fue un tormentón el día de San Juan, el 24 de junio. Y yo me he dado cuenta que sí llueve. Ahora también cuando oraban o le rezaban de la forma que era Tláhuac, ¿no? Era también lluvias. Y el día que pones el telescopio. Es lo que dice. Eso sí, No, es no curioso, falla. es curioso. Una vez, no sé Ahí si anda. tú fuiste, pero cuando fuimos a San Juan Rayo, ¿verdad? Llueve 2 veces al año. Ese día llovió. Muy bien. Bueno, este es el diagrama de los altocúmulos. Los encontramos de los 2 a los 7 kilómetros de altura y pueden haber varios tipos. Tienen un desarrollo de tipo celular, como cúmulos dispersos. Cuando forman estos como rollos undulatus, y como ya les decía, es porque hay aire circulando en esta dirección que sube y baja, ¿no? Entonces se forman la nube en las crestas y desaparece en los valles. Y puede darse el mismo fenómeno, pero además con cierta turbulencia. Y así como en los cúmulos tenemos el humulus, el mediocres y el congestus, pues también hay algunos con un desarrollo vertical más importante, que además pueden presentar una especie como de yunque, e incluso producir precipitación. Básicamente es como un cumulonimbo, pero mucho más alto y más chiquito. Y a veces normalmente esta lluvia no moja, se evapora antes de caer en el suelo. O pueden ser simplemente cúmulos pues, más pequeñitos. Aquí tenemos, por ejemplo, unos altocúmulos undulatus. Aquí tenemos unos altocúmulos lacunosus. Aquí este es un altocúmulus stratiformis, undulatus, radiatus. Todas estas palabras las encuentran en las hojitas que les dejé. ¿Por qué stratiformis, undulatus, radiatus? Stratiformis, bueno, porque están en forma de un estrato, en una capa, casi sus bases fusionadas. Undulatus, se pueden ver perfectamente cómo hay zonas donde hay una mayor condensación que en otras, y esto es porque hay ondas allá arriba. Y radiatus, el radiatus, pues yo creo que desde mi punto de vista no deberían de llamarse así, pero bueno, así le llaman a que precisamente cuando tenemos estas ondulaciones en líneas o en franjas paralelas, por perspectiva podemos observar que mientras están más lejos convergen, y cuando están acá más lejos se separan como si fueran los rayos de, pues tal vez de una bicicleta o de una nube, ¿no? Como fueran los pechos de la nube. La formación de estas mamas es
pues muy simpática porque es exactamente lo opuesto a la formación de los cúmulos en la parte de arriba. Veíamos que los cúmulos es aire ascendente que sube, entonces conforme va subiendo obviamente llega a condensarse y forma estas volutas como tipo coliflor, que es aire que sube, ¿no? Se expande, y como es en varios sitios forma distintas bolitas. Pues cuando tenemos un fenómeno de tipo mama ocurre exactamente lo contrario. Había aire húmedo allá arriba, pero ese aire húmedo pues libera calor, porque pues también en esa parte, sobre todo cuando está ya muy cerca de la tropopausa, empieza a ceder su calor a otras capas de la atmósfera, y entonces ese aire o ese vapor se enfría, y al enfriar pues tiende a caer, y conforme va cayendo se empieza a tornar visible, y entonces forma pues estas mamas. Es decir, es lo mismo pero al revés. Normalmente los cúmulos se forman visibles mientras va subiendo porque está siendo empujado desde abajo, y aquí no, es aire que estaba muy bien, que no tenía nube, pero se enfrió y cae, y al caer forma las mamas. Aquí tenemos ejemplos de altocúmulos flocus. Flocus porque tenemos como copos, y con virga. Virga es el fenómeno que les mencionaba de que llueve pero no moja, y aquí se ve clarísimo cómo hay una precipitación de cada una de estas nubes, pero esta lluvia se evapora mucho antes de llegar al suelo, y este fenómeno se llama virga, esa lluvia que no moja. Y aquí desde un avión tenemos altocúmulos castellanos, y castellanos o castellanos se refieren al tipo de nubes que forman como si fueran almenas en un castillo. Estas murallas que vemos normalmente en los castillos, que sube y baja, eso se llama una almena. Y cuando vemos ese mismo comportamiento en cuanto al espaciado de los altocúmulos, pues simplemente recibe el nombre de castellanos. Es otra especie. Altocúmulos stratiformis perlúcidos. Stratiformis porque forman un solo estrato, y perlúcidos se llama cuando tiene huecos entre sus elementos que permiten ver lo que hay allá atrás. Entonces son simplemente palabras de clasificar esto. Hay muchos que dicen que cuando se ve una nube de estas es que va a temblar, y no tiene absolutamente nada que ver, no hay nada probado ni nada, que el color lo recibe simplemente por el sol que está ya muy bajo en el horizonte, es un atardecer, y el altocúmulos, bueno, porque son cúmulos, sí hay una inestabilidad en la atmósfera a 7 kilómetros de altura, pero que tiene que ver con cuestiones más atmosféricas que tectónicas. ¿La niebla es nube? La niebla es una nube de tipo estrato. Cuando la vemos de lejos le llamamos estrato, cuando estamos adentro le llamamos niebla. Pero sí es una nube de ese tipo. Esos fueron los altocúmulos. Los cirrocúmulos es muy parecido, pero están más arriba todavía. Nubecillas por elementos muy pequeños en forma de granos, rizos o nublaciones. La mayoría de los elementos tienen una anchura aparente menor a 1 grado. Es decir, sus elementos son casi del tamaño de la luna o del sol, que son copos muy chiquititos. Y normalmente es una fase transitoria entre los cirros y los cirrostratos. Son producto de una inestabilidad atmosférica y si aumentan considerablemente pueden indicar mal tiempo. Como veíamos, es la parte normalmente que viene adelante de un frente cálido, que significa mucha lluvia. Artur, ¿Sí? ¿se puede partir una nube? Es que en el pueblo de allá mi papá en Toluca, en San Felipe Tlalnilolpan, cada que ven una nube súper negra que ya viene el aguacero, no sé, la gente lo conoce, ven y se suben hasta lo alto del campanario de la iglesia y empiezan a echar cohetes. Dicen que para partir la nube, sí, bueno, son creencias, que para partir la nube y no venga tan fuerte el aguacero, porque allá me tocó una especie de cola de agua
desde la sierra y no estaba lloviendo y empezaron a caer así de granizo, en seco. Así que te tenías que resguardar porque si te descalabra, en seco. Y ahí se veía la cola de agua lejísimos Sí. y hasta allá llegaban así los granizos, como piedras. Esto que dices cola de agua es, bueno, no sé lo que también se conoce como manga de agua, es como un torbellino Así hecho es. de, pues sí, de agua prácticamente. La levanta de un río del mar, ¿no? Del mar normalmente, pero sí, sí producen granizos y los vientos son fuertísimos y hasta fuera donde los Dicen botan, ¿no? que, pues, se puede Pero traer partirlos burros, así, yo creo que la lógica me dice que al contrario, ayudas a que condense más, ¿no? pero en esas son experiencias. creencias y dicen que es para partir la nube, entonces. Sí. Otra pregunta. ¿Por qué la neblina es visible si está a ras de suelo? Ahorita llegamos a la neblina. Muy bien. Bueno, los cirrocúmulos a más de 7 kilómetros de altura y están hechos ya de hielo. Todo lo que sea cirro tiene que ver con hielo y cuando está en forma de estas volutas son cirrocúmulos. Aquí tengo algunos ejemplos de cirrocúmulos. Son nubes ya muy altas, en este caso son cirrocúmulos estratiformes en forma de un estrato o capa. Stratiformis lacunosus, cuando tenemos estos huecos, aquí tal vez la imagen no es muy clara, pero esto tendrá que ser como más azul, es del mismo color que el fondo, desaparece, entonces cuando se forman estas lagunas, estos huecos, se llaman cirrocúmulos lacunosos. Y hay un fenómeno muy interesante y muy bonito, si tienen oportunidad, retrátenlo, búsquenlo, sucede aquí en la Ciudad de México, que es cuando los cirrocúmulos se empiezan a precipitar. Hay veces que se mantienen los cirrocúmulos en forma de gotitas sobreenfriadas. ¿Eso qué quiere decir de sobreenfriadas? Que están por debajo de los 0 grados centígrados. Ustedes saben que el agua a los 0 grados se congela. Pues hay veces que el agua se mantiene a temperaturas menores a 0 grados centígrados y mantiene su forma líquida. Y se requiere pues de que simplemente uno de ellos se congele para generar una reacción en cadena. Cae y cae el otro y empiezan a congelarse y al congelarse pues cambian las características, la temperatura y se precipitan y entonces forman estas especies como de animales, como de palomas y van dejando un hoyo en la capa de cirrocúmulos estratiformes de donde se está precipitando. Aquí tenemos un cambio de fase, esto está en forma líquida y esto ya está en forma de cristales de hielo. Lo mismo un cirrocúmulos estratiformes precipitándose. Si es posible verlos aquí en la Ciudad de México, hay que buscarlos y normalmente en los meses de enero, febrero, los invito a que volteen al cielo, los busquen y los retraten. Son nubes muy bonitas. Cirrocúmulos estratiformes nuevamente precipitándose. Aquí, si se fijan, hubo incluso 2 eventos de estos pegados y como si fueran larvas de animales, ¿no? Parecen Y habrá quien artemis. te diga que son ovnis. Así. Muy bien, esto en cuanto a los cirrocúmulos. Cirrostratos, ya vemos altostratos. Los altostratos pues son estratos muy altos, no llegan a congelarse, son pues la típica nube como aburrida, esta nube que no tiene chiste, es un cielo gris, no llueve, no hace nada, no deja ver el sol, pero además se siente calor porque el sol medio pasa y producen un efecto invernadero. Son esas nubes que como que a todos nos requete chocan, ¿no? Nubes grisáceas, alturas de 2 a 5 kilómetros, las encontramos en todo el mundo. Pueden llegar a ocasionarse una lluvia, pero muy ligera, no son lluvias de estas intensas y constantes que simplemente ahí están, no dejan ver el cielo,
Son muy comunes en los maratones de cielo. Así es. ¿Sabes cómo se les llama? Son la M0. Es la nebulosa de los 4 puntos cardinales. A donde voltees, ahí Ahí está. está. Ensucia coches, arruina observaciones. Exactamente. Entonces, sí, a los astrónomos nos chocan estas dos. El único fenómeno interesante que llegan a producir son las coronas, que ya veíamos también, pero además, pues no siempre, porque si ya es un altostrato muy viejo, ya no va a producir el efecto de corona. Y además, si no es muy opaco, porque hay veces que son muy opacos que no dejan pasar la luz del sol, pues pueden llegar a producir corona. Nos encontramos entre los 2 y los 7 kilómetros de altura. Aquí tenemos ejemplos de altostratos y altocúmulos. Ese es un altostratos translúcidos porque deja ver al sol, es decir, uno puede ver en qué dirección está exactamente el sol, pero no le vemos definitivamente. Es como si lo viéramos a través de un vidrio esmerilado, eso le llamamos translúcidos. Y además presenta mucho más abajo unos cúmulos fractos. Tenemos otro altostratos translúcidos. Si nos vamos más abajo, pues forman o encontramos los estratocúmulos, que es como una combinación de cúmulos tendiendo a estratos, es decir, son muchas nubes de estas que fusionan sus bases y forman lo que es un estratocúmulos. Si se fijan, a diferencia del húmiles, del cúmulos húmiles que decíamos que es más ancho que alto, pues estos sí también son más anchos que altos, pero son tan anchos que ya chocan entre sí y se fusionan. Entonces estos son los estratocúmulos. Una sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, tienen casi siempre partes oscuras. Se componen de gotas de agua y acompañadas a veces por lluvia o nieve y raramente cristales, pero digo casi no. Lluvia muy ligera en todo caso. Altura de los 500 metros a los 3 kilómetros. Este es el diagrama de un estratocúmulos. Tenemos una capa inestable, hay muchos vórtices, y eso es lo que nos origina. Y aquí tenemos ejemplos de estratocúmulos, bastante comunes en estas regiones. Y hay veces que es difícil decir, bueno, son estratocúmulos o cúmulos húmiles, ¿no? Incluso las hojas que les entregué con los distintos géneros y especies, pareciera que a las nubes las clasificamos en un tipo o en otro tipo y nada más. Y realmente las nubes pues evolucionan y de un género o de una especie pueden transformarse en otra, y estas zonas como de transición, pues no sabemos realmente si son unas o son otras, o en qué punto está. No son animales que podamos decir este es un perro y este es un gato. Son nubes que cambian, que no vamos a encontrar nunca dos idénticas, y entonces esto es simplemente una guía, ¿no? Pero aquí uno podría ver cúmulos húmiles y otro podría decir no son estratocúmulos. No hay un patrón para medir y decir si son o no son. Cuando estos estratocúmulos se forman más gruesos y producen lluvia, entonces se les pone el apodo de nimbo. Nimbo es lluvia en latín. Entonces va el nimbostratus. Los nimbostratus, estos sí son los típicos días lluviosos. Un nimbostrato, a diferencia del chaparrón de un cumulonimbo, que es muy poderoso pero muy rápido y así como llega se va, el nimbostrato va a estar llueve y llueve y llueve y llueve durante todo el día, o tal vez 2 o 3 días seguidos. Son nubes muy gordas. Su base está tal vez a 2 kilómetros, pero de ahí para arriba, pues quién sabe, pueden ser muy muy amplias. Mucha lluvia, ¿no? Es lo que las caracteriza. Muchas veces desde abajo es difícil saber si está uno
en un cumulonimbo o en un nimboestrato, la intensidad y la frecuencia de lluvia es lo que nos va a dar la clave. Y bueno, aquí se le agrega el precipitatio porque está lloviendo, aunque prácticamente todos los nimboestratos son precipitatio porque todos generan precipitación. Hay nubes accesorias, ahí en sus hojas van a poder observar que vienen en la parte extrema de la derecha, porque a la izquierda tenemos los géneros, luego vienen las especies, luego variedad, y luego en la última sección dice nubes accesorias o suplementarias. Las nubes accesorias son pues como añadiduras que le ocurren a las nubes. Por ejemplo, aquí tenemos un nimboestrato arriba, pero estas nubecitas de acá abajo que se conocen como panus. Y estos panus se forman porque el aire de aquí abajo está tan húmedo, tan saturado de humedad, que aunque están por debajo del nivel en que normalmente, ya ven que según la altura, a partir de cierto nivel, comienza la nube, y decíamos las capas o las bases de las nubes son planas. Bueno, cuando hay un nimboestrato, el aire de abajo está tan húmedo que aunque no tengan la altura adecuada, se va a condensar y forman estas nubes tipo panus. Son nubes normalmente muy grises por debajo de la altura de condensación. Los estratos pues son nubes completamente bajas, tocan el suelo prácticamente, y si uno está dentro de un estrato le llamamos niebla, y si estamos afuera o lo vemos desde lejos le llamamos estratos. Son nubes generalmente grises con bases uniformes, de las que cae o llovizna o primas de hielo. Creo que me salté aquí, perdón. Lo clic aquí para pasarme ahora sí al estrato. Ya vimos lo que es el nimboestrato y ahora me voy a los estratos. Y el estrato lo encontramos, pues aquí ya habla de 2 kilómetros de altura, pero realmente puede estar desde el nivel del suelo hasta unos 2 kilómetros de altura. Incluso aquí podemos observar a una persona cómo está a la altura de esta nube, ¿no? La nube viene hacia él o va, no sé, en la montaña. Los estratos tocan el suelo. O hay veces que pueden no tocar el suelo, pero sí están tan bajos que, como en este caso, pues tocan las cumbres de los edificios. Estratus nebulosus, cuando prácticamente no tiene ningún rasgo definido, a diferencia de, como veíamos, lo fibratus tiene hebra, el nebulosus es una nebulosa, no tiene una superficie definida. ¿Por qué se forman los estratos? Normalmente tiene que ver con aire muy húmedo que es arrastrado a veces de los océanos o de alguna fuente de agua cercana. Llega el viento, recoge esa humedad y al subir por una nube, por una montaña cercana, pues está tan húmedo ese aire que se condensa, precipita con el menor cambio de altura. Normalmente cuando hay estratos quiere decir que tenemos fuentes de agua muy cercanas. Ay. Y tenemos por último las nubes peculiares. Esas las dejé para el final porque, bueno, como podrán ver, tienen su chiste. ¿Qué tipo de nubes peculiares tenemos? Por ejemplo, los altocúmulos lenticulares, ondas de montaña, son nubes estacionarias, como ya veíamos, normalmente generadas por cuestiones orográficas. Hay alguna montaña, por ahí algún pico, y en este caso, aunque la montaña no está, como veíamos,
en la otra fotografía del monte Fujimori, donde pues está prácticamente como si fuera un sombrero en la montaña. Aquí las montañas pueden estar pues mucho más abajo, incluso tal vez no aquí, puede estar desplazada, pero pues las capas se empujan unas a otras y entonces aquí se forma esa nube lenticular. Esta fue una fotografía muy famosa de unas nubes que vieron en Sao Paulo, y es así, todo el mundo aquí hablaba del fenómeno OVNI, pero son altocúmulos lenticulares. Y bueno, esta es lo mismo, pero esta sí está justo sobre la montaña. Y hay veces que pueden Nos tener están duplicidades. Incluso ahí en las hojas les entregué una de las variedades, habla de duplicatus. Es exactamente lo mismo, pero viene en duplicados. Pueden ser 2, 3, 5, 10, no sé. Y es que son capas de aire muy estables, es un flujo laminar. En mecánica de fluidos hablamos de que hay dos tipos de flujos: flujos turbulentos o flujos laminares. El turbulento es cuando pues viene, digamos, revuelto el fluido y genera muchas crestas y ondas y volutas, y el flujo laminar es muy parejito. No hay ninguna perturbación hasta que se topa con una y entonces se ve obligado a subir, y como hay muchas capas de aire que vienen de forma laminar, pues todas ellas de esta forma van subiendo unas a otras, empujándose, y cada capa pues trae su contenido de humedad y su temperatura de condensación, y entonces no es que el aire de acá esté mucho más frío, es que son los cambios de humedad. Abajo son bloques de hielo. Es una montaña. Esto es una montaña, así es. Y esto dice, ay, que es el monte, no alcanzo a leer aquí, pero está en Washington. Ah, es Monte más el Monte fríos. Rainier. Ándale, sí. Monte Rainier en Washington. Monte Rainier cerca de Seattle. Lo mismo al lenticular en duplicatus, pero en este caso pues no está la montaña, simplemente es el fenómeno en donde pues las ondas se propagan y no necesariamente es justo abajo de la montaña. Hoy, ¿qué es eso? Esto Qué fue en raro. Hawái. Otro tipo de nube peculiar, como ya veíamos, son las nomatos. Aquí es el fenómeno inverso al de... Es decir, si esta fotografía le damos la vuelta, pues parecerían las crestas de un cumulonimbus. Es exactamente lo opuesto. Aquí el aire se enfrió y por lo tanto tiende a caer. Y al caer se condensa y forma estas volutas. Órale. No es común, por supuesto, aquí, y normalmente se llegan a apreciar en la parte más alta del yunque de un cumulonimbus incus. Ya ven que el cumulonimbus es un desarrollo vertical, incus cuando forma yunque, y en este techo del cumulonimbus es donde se van a llegar a observar con mayor frecuencia las mangas. Sí, esta es la que me... A ver, ahorita para... La que me llegó a mí, pues, y anda circulando ahí en redes, ¿no? Sí, Que fue el Viernes Santo. ¿Qué? pues habría que verla, es decir, no dudo de la fotografía, pero que haya sido tomada el Viernes Santo, pues yo creo que hay muchas cosas que viralizan y que no... Que no son, Puede ser. no son Hay una como- también que está, no la tengo yo aquí en redes, pero arriba de una ciudad se pusieron las nubes, bueno, se colocó, y arriba de las nubes una ciudad se formó.
Sí, esa fotografía la vi, que creo que se la achacaban a un lugar en China o en Japón, por allá. Pues había los que decían que es un fenómeno o como de un espejismo, o simplemente los que dicen que es una foto trucada, ¿no? Photoshop. Sí he visto esa fotografía, no sé si los demás tengan esa imagen en la mente, pero no la traigo aquí por supuesto. Pero sí hay muchísimas cosas y para saber cuáles son reales y cuáles no, sí, está complicado. Más ejemplos de nubes de tipo Mamatus o Mama simplemente. Otro tipo de fotografías muy interesantes son las undulatus asperatus. Estas son fotografías, nubes muy raras. No es frecuente encontrar este tipo de inestabilidad en la atmósfera. Y es que hay que considerar a la atmósfera que es un fluido. Y cuando tenemos un fluido, pues, por ejemplo en una pecera, y golpeamos esta pecera, pues se forman ondas, ¿no? Y esa capa de transición entre el agua y el aire, esa superficie ondula, es lo que normalmente vamos a observar en las undulatus asperatus. En este caso tenemos dos masas de aire muy diferentes entre sí, una tal vez mucho más cálida que la otra, o con mayor presión una que la otra. Son capas muy diferenciadas y además que traen una cierta ondulación y se forma este tipo de ondas donde pues la base de la nube no está plana, porque aquí no es el fenómeno donde el aire sube y se condensa, es como, tal cual como si se tratara de una superficie de aire y agua. Es lo mismo que ocurre en las undulatus asperatus. Esta incluso fue portada de una revista precisamente de la sociedad de observación de nubes. Muy exagerado. ¿Qué es eso? Oye, eso Saliendo de los cuentos, ¿de dónde? Está padrísimo eso. Otro tipo de nube como accesoria son las nubes llamadas pileus. ¿Qué es esto? Se llaman pileus porque es como si fuera el pelo, precisamente como si fuera una peluca que le sale a los cumulonimbus. El fenómeno que las origina es exactamente lo mismo que veíamos en las nubes de tipo altocumulus lenticularis, estos sombreritos que se forman arriba de las montañas. Pues hay que recordar que un cumulonimbus de este tipo es una corriente de aire ascendente, y entonces es como si fuera un obstáculo. Si hay una capa de aire laminar, se ve obligada a subir por esta corriente que está ascendiendo, por este cúmulo, y una vez que brinca el obstáculo vuelve a descender. Y entonces se forma este pileus. Aquí no se alcanza a apreciar, allí está, es muy tenue, pero llega a presentar algo de iridiscencia que se observa en esta imagen. Observen cómo en las partes más altas se forman los pileus, o como si fueran pelucas de estas nubes. Inestabilidad, Kelvin Sus Helmholtz. cairelitos. Hay que recordar que pues las nubes tienen mucho que ver con lo que veremos aquí. Es el mismo aire donde nada más que o se ve o no se ve, depende de la altura que tenga. Y cuando tenemos que el aire pues agarra una cierta inestabilidad, entonces llega a formar este tipo de nubes. Es el mismo aire, es como las olas que están presente donde chocan las olas en una playa.
viene el aire, viene el agua circulando al mar, pero cuando choca contra la arena, pues se forma la cresta de la ola, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Es una nube estática, pero el aire no es el mismo, el aire se renueva, está cambiando, pero está claramente formada la cresta de esa ola. Y puede haber o no una nube, lo mismo que veíamos en los altocúmulos lenticulares. Se requiere que haya una inestabilidad de la atmósfera muy peculiar para formarse este tipo de nubes. Preciosas. Sí. Y esta es la explicación. Tenemos aquí un objeto físico, un obstáculo que genera esta inestabilidad, y entonces el aire sube y baja, y bueno, cuando rebasamos el nivel de condensación aparece la nube. Pero hay veces que ese nivel de condensación pues no es tan recto, sino que el aire pues arrastra consigo mismo esas propiedades y se forman esas nubes. Y pueden ser de esta forma o pueden ser turbulencias verticales, en este caso se conocen como nubes de tipo rotor, o puede haber, es decir, aquí la inestabilidad es después, puede ser antes, y este tipo de inestabilidades es frecuente, por ejemplo, en las islas. Nosotros tenemos una isla muy bonita llamada la isla de Guadalupe, donde hay una fotografía increíble de ese fenómeno exactamente, esto que estamos viendo aquí, donde el aire circula, hay un obstáculo y genera esto una cierta inestabilidad, y en esa inestabilidad entra la nube. Aquí se ve clarísimo cómo es un fenómeno de tipo onda. Esto está tomado desde el espacio, por supuesto. Aquí está una isla, y en las crestas de esas ondas se forma la nube, y en los valles esa nube se vuelve invisible. Esto es lo que no quiere decir que esto haya formado esto de arriba, para nada, esto es simplemente algo estético que le metieron a la fotografía, pero estas nubes, estas ondas, pues es exactamente lo mismo que vemos aquí, nada más que están tomadas desde tierra, ¿no? Esta es la vista desde el espacio, que nos da un panorama general y podemos entender qué es lo que está sucediendo, pero para un observador que estuviera, digamos, tal vez aquí, vería simplemente pues 4 o 5 nubes de forma paralela, ¿no? Que es lo que se aprecia en esta fotografía. El aire viene circulando, hay un obstáculo y entonces genera también este tipo de inestabilidad. Observen, es lo que les mencionaba, es un fenómeno que se da en nuestro país. Aquí tenemos el detalle de una de estas nubes, pareciera como si fuera casi un huracán, pero bueno, nada que ver, y las velocidades de estos vientos no son de ninguna manera peligrosas, son nubes que vistas desde abajo, además van con mucha calma, esto no sucede a esta velocidad, por supuesto. Es necesario ver el conjunto para entender lo que sucede en esta pequeña escala. Desde abajo uno podría ver simplemente varios altocúmulos undulatus, buen clima, nubes pequeñitas, pero ya cuando las vemos en su conjunto entendemos el por qué se están formando de esa manera. Otro tipo de nubes peculiares es la que se forma en las bases de las nubes de tormenta, cumulonimbus arcus, se llaman como si fueran repisas. Rodean prácticamente a los cumulonimbus, no siempre, pero bueno, cuando el cumulonimbus deja caer el agua con gran fuerza, pues hay un volumen que está siendo expulsado, ¿no? Y tiene que desplazarse, porque el agua que está allá arriba, pues ahora está aquí abajo, que empuja, además con mucha velocidad, al aire que tiene alrededor, y forma pues estas nubes, porque rápidamente se expanden
y por lo tanto se enfrían alrededor de la tormenta y genera este tipo de nubes suplementarias, los cumulonimbus arcus. De la misma revista, otra fotografía de portada. Y lo mismo pero visto desde adentro. Este tipo de nube se forma solamente en Australia, se llama la Gloria Matutina. Hay toda una descripción también de esa nube en este libro. Y estas nubes las surfean. Esto es un... ¡Qué padre! La surfean como si fuera agua, pero en como si nube. fuera un surfista en las olas. Ajá. Aquí se suben en sus ultraligeros y hay gente que se dedica a cazarlas y que esperan pues un mes. Hay que recorrer grandes distancias para pues atinarle, porque es una nube pues muy curiosa que no, es decir, se da en Australia. Hay años en donde no aparece, normalmente sí aparece, y es en una determinada fecha. El rango puede variar por semanas, pero es como, no recuerdo en qué mes exactamente, pero la están cazando y van, y hay veces que pues le pasan ahí 2 semanas y nunca se forma la nube, pues de modo se regresa, ¿no? Pero cuando se forman, entonces la surfean, y es una nube de tipo rotora. Cuando se forma, esta nube va girando y va avanzando, y las corrientes ascendentes permiten que pues esta gente las remonte y las surfean y vuelven, y así van a lo largo de esta nube. Hay corrientes ascendentes que lo suben y luego ellos vuelven a bajar y van paseando a lo largo de esta nube. De verdad les recomiendo mucho este libro. ¿Qué editorial dices que es? Que nunca lo he leído. Salamandra, guía del observador de nubes. Nunca he leído eso. Lo mismo es la misma nube, pero vista desde el suelo. Otro cúmulo rotor. Y bueno, con esto prácticamente damos por terminada la sesión. No sé si tengan alguna pregunta. Una pregunta, Sí. ¿hay algún tipo de nube? Ya ves que cuando salimos y hay mucho sol nos tenemos que poner bloqueador, y algunas veces cuando vemos nublado no nos ponemos, pero dicen que la resolana que peor. más ¿es algún tipo de nube en particular o es para todas? ¿O siempre tenemos que usar? Pues sobre todo esas nubes que veíamos como translúcidos, son nubes delgadas donde sí pasa la luz del sol, y entonces pues no sentimos como que nos quema porque no nos pega directamente. Sin embargo este efecto invernadero hace que pues los rayos ultravioleta rebotan nuevamente, es decir, los que no nos habían pegado nos van a pegar porque como si fuera un espejo en la nube, los manda otra vez de regreso. Y entonces pues sí, es bueno usar bloqueador. Entonces sí es peor. Los comentarios de las personas que nos vieron. Manda saludos Eduardo Gómez, dice un saludo a todos. Nessie Julieta C, muy interesante, saludos primos. Georgia Cat manda ojos de me gusta mucho, de corazoncitos. Y hubo quien preguntó que cuál era el tema, alguien que entró a media plática, entonces ya le contestamos así que eran nubes. Y pues a mucha gente le gustó, 23 personas nos mandaron estados que les gustó. Muy bien, muchas gracias. Llévense sus hojitas y traten de... ¿Quién no tiene hojitas? Agradece su atención, ahí está. ¿Quién no tiene hojitas?
Estás sudada, tienes mucho calor.